Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Esta sección del joven rico. Ya tenemos varios meses, si ustedes recuerdan, hermanos, en esta sección de Marcos, en el libro de Marcos, pero como me fui a Estados Unidos, entonces pues ya no continuamos con el estudio y esa es la primera vez en meses que estamos regresando a esta sección. Y he perdido mis notas. Qué bien. Bueno, si ustedes recuerdan, hace mucho, cuando iniciamos, hace algunos meses, cuando iniciamos con el capítulo 10 de Marcos, habíamos mencionado que este es el capítulo de las paradojas. ¿Cuántos recuerdan eso? El capítulo de las paradojas. Algunos, dos, muy poquitos, ok. Entonces vamos a hablar rápidamente de por qué la paradoja. Recuerden, este capítulo es el de las paradojas. La primera paradoja que vimos es acerca de dos serán uno. Y está hablando del tema del divorcio. Dos serán uno, esa es una paradoja. Dos serán uno. La segunda paradoja que vimos, que fue en los versículos anteriores a estos, vimos adultos serán como niños para la salvación. Si eres niño, si tienes corazón de niño, entonces hay el reino de Dios, hay la salvación. Entonces adultos serán como niños, esa es una paradoja. Y el día de hoy vamos a ver la tercera paradoja, que es el primero será el último y el último será el primero. Esa es una paradoja. Faltan dos paradojas después del día de hoy, que es los siervos reinarán o los esclavos reinarán. Y el último, el pobre será rico. El pobre será rico. Muy bien. Eliezer, ¿me podrías buscar para mostrar en unos momentos más? Se me olvidó pedírtelo. Googleamelo, ponme una imagen de el ojo de un camello. Digo, el ojo de una aguja, no el ojo de un camello. El ojo de una aguja. ¿Sí? Y a lo que voy es, y no es la aguja, no es el ojo de una aguja como tal. No, es una puerta en un muro, ¿okay? Una puerta muy pequeña en un muro. Me encuentras unas imágenes. Pero ese es el muy famoso ya, que es muy difícil que el hombre rico sea salvo, parecido a un camello, para entrar en el ojo de una aguja, y todo el mundo piensa que es una aguja como tal. Pero vamos a llegar a ese momento en un ratito, ¿sí? No me lo pongas todavía, Eliezer, la imagen. En esta sección que vamos a ver, el primero será el último será primero. Es una sección de, como ustedes ya leyeron, del rico joven, el joven rico. ¿Okay? Vamos a leerlo una última vez, o porciones de ella. Versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo un Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Okay? Muchas cosas estamos viendo aquí. Este joven rico, aunque él parece que tenía muchos prospectos positivos, ¿no? Se ve muy positivo el asunto de este joven, porque él va y corre a los pies de Cristo, parece que le está buscando, ¿no? Va y se postra delante de él y le dice: Maestro bueno, y todas estas cosas. Parece que él tiene un deseo de ser salvo, por lo menos así parece. Y era un joven que de hecho tenía él no solamente era rico, sino que este muchacho tenía muchas cosas a favor. Número uno, era joven. Número dos, pues tenía dinero, si quieren ver eso a favor.
Número 3, pues él tenía ciertas posiciones, posiblemente dentro de algún magistrado o algo así, algún poder político tenía este muchacho, porque dice la Biblia que era uno de los principales. Vamos rápidamente a Lucas 18:18. Ay, esa no es la Biblia. ¿Qué estoy haciendo? Vamos rápidamente a Lucas 18:18 y podemos ver ahí claramente que él era uno de los principales. 18:18 dice la palabra de Dios. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, posiblemente tenía una posición dentro del gobierno, algún magistrado o algo así. Pero el punto, algún juez. El punto es de que era un hombre joven, tenía juventud por delante, tenía dinero, era un hombre que tenía una posición ya sea de gobierno o alguna cosa que lo llamaban principal, tenía el respeto de la gente obviamente, y él va y se postra a los pies de Cristo, lo llama maestro bueno, pero no fue salvo. Okay. Y vamos a estar estudiando esto el día de hoy. Aunque él tenía muchas cosas a su favor, no conoció a Cristo como su Señor. En vez de hacerse como un niño, como menciona en los versículos anteriores, del 13 al 16, hazte como un niño, él hizo todo lo contrario, y en vez porque el niño depende del padre, el niño depende de aquel que lo cría, de aquel que lo ama, de aquel que lo cuida, de aquel que lo educa, de aquel que de todo, dependemos totalmente como niños de nuestros padres. Pero él, en vez de depender de nuestro Señor Jesucristo, dependió él de su economía. Dice el versículo 22, estaba afligido porque tenía muchas posesiones. Entonces él dependía no de la persona de Cristo Jesús, dependía de las cuestiones económicas. Y no solamente de lo económico dependía, sino observen el versículo 20. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces no solo depende de su economía, sino que está dependiendo de sus propias obras, de sus propias fuerzas. Entonces depende de la economía y depende del dinero, y también depende de lo que él puede hacer en cuestión a obras. Y este era uno de los grandes problemas que había en los tiempos de Jesucristo y sigue habiendo hoy. Tú ve aquí afuera y pregúntale casi al que tú quieras: ¿cómo puedes ser salvo? Y te van a decir: guardando los mandamientos, lo mismo que dijo o portándome bien, con la expectativa de que mis obras buenas pesen más en la balanza que mis obras malas, y que Dios diga: ok, mira, obraste bien y eres considerado bueno entre la sociedad te considera como un principal, la sociedad te considera una persona de bien hacer, porque pues eres exitoso, tienes dinero, tienes juventud, tienes carisma y eres moral. Él era moral, él se creía moral, todo esto pero nunca conoció a Cristo. Vamos entonces a ver un problema que esto trae. Otra vez, el problema que hay en la actualidad. Este hombre, este joven, es superficial espiritualmente. Superficial. Y esto no ha cambiado. La gente hoy es superficial. Y cuando tú piensas en una salvación por obras, no solamente es tu entendimiento superficial, sino que hace que tu entendimiento del pecado también sea superficial. Porque si depende de mis obras, si depende de mí, entonces pues un pecadito, pues mira, al rato lo repongo. Al rato lo repongo, hago algo bueno y repongo mi pecadillo. Entonces, a la hora de pensar en una salvación por obras, automáticamente te crees suficiente para hacer algo bueno que sobrepase el pecado que cometiste. Haces tus pecados menos. ¿Sí? Que al cabo, yo la repongo. Me acuerdo cuando mis hijas estaban en el equipo de voleibol, y cuando les metían un punto en contra de ellas, todas las compañeras: eso no importa, esa ¿cómo eso?
y cantaban que esa se repone. Pues así parece que pecamos y decimos, ese no importa, va a ser una obra buena y la repongo. Vamos a orar y vamos a entrar en el estudio. Señor Padre, gracias le damos por todos las cosas que nos has dado únicamente por tu gracia. Nuestra vida, el aire que respiramos, la misericordia que muestras sobre nosotros, no solamente en cuestión de la salvación, sino en cada aspecto de nuestra vida diaria. Gracias, Señor, ciertamente por tu gracia común que pones en el corazón de cada individuo de este planeta Tierra. Pero más aún, gracias, Señor, por esa gracia especial, esa revelación especial que es únicamente mediante su Hijo Jesucristo dado a nosotros por el Espíritu Santo, por la misericordia suya, Padre, por nada que nosotros hubiésemos hecho. Gracias, Señor, porque la salvación no depende de nosotros de ninguna manera, sino de usted. Ayúdanos, Señor, a entender este asunto con el hombre joven rico, Señor, que salió de delante de su presencia con los brazos vacíos y su alma yendo hacia el infierno. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a orar por aquellas almas, Señor, que usted aún no ha traído a sus pies. Te pedimos, Señor, que pongas a gente en nuestro camino, que podamos hablarles acerca de tu salvación, Señor, para que ellos, si usted lo permite, sean salvos, que vengan al conocimiento de su Hijo Jesucristo. Gracias le damos por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios. Amén. Okay. Vamos a ver un total de 5 áreas donde este joven fue superficial, que es el mismo problema que hay hoy. Con todas las buenas cualidades que tenía este joven, él, como ya mencioné, era insuficiente en su entendimiento de la salvación. Era muy superficial su entendimiento de la salvación. Porque él pensaba que él podía hacer algo para merecer la vida eterna. Él llega con nuestro Señor Jesucristo, le dice el versículo, al salir y le perseguir el camino, vino uno corriendo y hincado le rodilla delante y le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué haré? ¿Qué tengo que hacer yo para heredarlo? Para ir al cielo. Entonces es una cuestión de autosuficiencia. Esa era su pregunta. ¿Qué puedo hacer yo? Entonces él vivía en un entendimiento falso de la salvación, pensando que la salvación dependía de algo o de algún ritual o de algo que él podía hacer o no hacer para poder adquirir el cielo. Entonces era insuficiente, o podríamos decir superficial, el entendimiento de la salvación. Nada ha cambiado. Hoy diga si sigue igual. Sal y cualquier persona te va a decir casi es por hacer buenas obras, es por guardar los mandamientos, es por ser buena persona, es por ir al templo, es por el bautismo, es cualquier cosa que respuesta de ese tipo es una insuficiencia en el entendimiento de la salvación. Nada ha cambiado. Entonces lo que vamos a ver, vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos rápidamente a Juan capítulo 6, el Evangelio según San Juan, capítulo 6 y versículo 28. Esto era algo común en el tiempo de Cristo Jesús y sigue siendo común hoy. Juan 6, 28 nos dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces, todos ellos pensaban que yo tengo que hacer algo para poner las obras de Dios en marcha en mí.
Y no se trata de yo hacer algo. Es lo que Él hace, no es lo que yo hago. Es muy común el día de hoy. Detrás de esta falsa idea de que tú puedes hacer, o falsa doctrina, de que tú puedes hacer buenas obras para ganarte la salvación, otra vez, este punto de vista hace que tú veas el pecado como superficial, como ya lo mencioné. Esta no importa, esta se compone porque el siguiente gol yo lo voy a anotar con mis buenas obras y haciendo que esto pese más que mis malas obras. Entonces hace insuficiente la obra de Dios, pone por encima de la obra de Dios mis obras, o sea, me exalta por encima de mis obras, son entonces más poderosas que las obras de Dios. ¿No es así? Porque si mi obra buena pesa más y ayuda a cubrir mi pecado, a eliminarlo, porque tiene más peso mi buena obra, entonces ¿dónde está la obra de Cristo Jesús? Estás diciendo que la obra de Cristo es insuficiente. Estás diciendo, Cristo murió para nada. Cristo dijo en la cruz del Calvario, tetelestai, consumado es. Se acabó, yo ya pagué, ya se hizo. La obra maestra se cumplió. No le puedes quitar ni le puedes agregar. Tal cual como lo hice está perfecto. Pero el ser humano dice, no, es insuficiente la obra de Cristo Jesús, porque yo soy salvo por mis buenas obras. Entonces, tener esta insuficiente, entendimiento superficial, bajas a Dios, te exaltas como humano y tu pecado ya no tiene el mismo significado, el mismo peso. Tu pecado es, qué pecadillo. Entonces la idea de ser superficial, esta falsa doctrina de salvación por obras, afecta en todo aspecto. Baja a Dios, sube al hombre y hace que mis pecados no tengan el mismo valor. Vamos a continuar. Él no solamente tenía una idea superficial de la salvación y una idea superficial de lo que era también el pecado, pero él tiene una idea superficial de la persona de Cristo mismo. Él lo llamó maestro bueno. Lo llamó maestro bueno en el versículo 17. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? En el versículo 18 Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ahora, y le dice, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Esto es interesante. En tiempos bíblicos tenemos que entender cuestiones culturales y religiosos. En tiempos bíblicos y hasta el día de hoy realmente, los judíos como tal no usan la palabra bueno para referirse a un rabí o a un maestro. Esa palabra está prohibida utilizarse, la palabra bueno, en referencia a un maestro. Porque esa palabra bueno en tiempos bíblicos y hoy todavía entre los judíos es un término específico que le corresponde únicamente a la persona de Dios. Nadie más puede tener el título bueno, maestro bueno. Los rabís lo hubiesen rechazado inmediatamente. Un rabí en tiempo de Cristo hubiera dicho, definitivamente no me llames bueno porque no hay bueno. Yo no soy bueno. Eso es un título que le corresponde únicamente a Dios. Y Cristo Jesús dice, no hay ninguno bueno sino solo Dios. Entonces algunos dicen, ya ves, Cristo entonces estaba negando su deidad. No, Cristo no estaba negando su deidad. Cristo quería saber si el joven había entendido realmente a lo que se refería con decir eso. ¿Estaba aceptando la divinidad de Cristo Jesús?
o no estaba aceptando la divinidad de Cristo Jesús. ¿Sabes lo que eso significa? Que Cristo estaba en realidad confirmando su deidad al no decir nada, o al decir ninguno es bueno, salvo nada más uno, quien es Dios. ¿Tú entiendes por qué? Quiero que tú me expliques, joven rico. Vamos a decir que se llamaba Edgar, no sé. Quiero que tú me expliques si entiendes lo que acabas de decir. ¿Por qué me llamas bueno? Es como cuando nuestro Señor Jesucristo le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy? Y todos, no, que eres Elías y que eres Juan el Bautista y que eres aquello y esto, lo otro. Y él dijo, a ver, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro comprendió la deidad de la persona de Cristo Jesús y lo aceptó como Dios encarnado. Entonces, esta misma idea es la que este hombre, o la que Cristo está utilizando con este hombre, con este joven. A ver, ¿me llamas bueno? ¿Por qué? ¿Qué dices tú? ¿Quién dices tú que yo soy? ¿Qué soy yo para ti? ¿Por qué me llamas así? Era cierto lo que el joven había dicho, pero no entendía lo que había dicho. Lo más seguro es que este muchacho simplemente estaba haciéndolo para adular a la persona de Cristo Jesús, para llamar la atención a las personas que estaban ahí, para que lo vieran como más santo o yo qué sé. Pero le estaba haciendo la barba últimamente al llamarlo maestro bueno, sin pensar que la palabra bueno era algo que era un título exclusivo a Dios y a nadie más. Entonces es lo que vemos en el versículo 17 y versículo 18. Ahora en el versículo 18 Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Versículo 19, los mandamientos sabes. Obviamente todos los judíos se lo saben. Y muchos hoy día se lo saben, los mandamientos. Hablando del decálogo. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, etc. ¿no? El día de ayer nosotros estábamos tocando puertas, el hermano Jorge y yo, y nos topamos con un joven que el hermano Jorge empezó la conversación con este hombre, se llama José, y el hermano Jorge le preguntó, ¿qué tienes que hacer para ir al cielo? Y dijo José, pues portarme bien, guardar los mandamientos. Y básicamente el hermano Jorge le dijo bien y le pregunta, bueno, entonces, ¿y cómo te ha ido con eso? ¿No? ¿Cómo te ha ido con portarte de forma perfecta? ¿Me estás diciendo que no tienes pecado? Y dice el muchacho, pues no. Y el hermano Jorge hizo lo mismo que hizo Cristo aquí con el joven rico. El hermano Jorge ayer le refirió a los 10 mandamientos, llevó a este joven a los 10 mandamientos, porque este joven no consideraba que su pecado fuera mucho, consideraba su pecado como, pues no he hecho pecadillos. Y dices, pues eres mentiroso, pues sí he dicho mentiras, pero mentiroso no soy mentiroso, ¿no? Y le pregunta al hermano Jorge, a ver, la Biblia dice que no robarás. Y dice, no, eso sí, yo nunca he sido ratero, nunca le he robado ni un lápiz a nadie. No, yo no soy ratero, dijo este joven el día de ayer. Y sigue el hermano y, oye, ¿no has codiciado la mujer de otro? Y dice, seré hombre, pero yo no. Le dijo este hombre a Jorge, no, yo no hago eso, yo soy buena persona. Y luego empieza este muchacho con, no he estado con otra mujer más que con mis parejas con las que he vivido. Y dice Jorge, a ver, espérame. Entonces tú me estás diciendo que has fornicado. Y dice, pues ¿qué es eso? Que has tenido relaciones fuera del matrimonio. Y le explica Jorge. Y dice el muchacho, sí.
O sea, no estás viendo los pecados. Ya me dices que eres mentiroso, que has mentido. Pero no soy mentiroso. Ya me has dicho que has fornicado, pero ese pecado también lo haces menos. No tiene importancia. ¿Por qué? Porque en la mente de este muchacho, él puede ganarse la salvación por obras. Entonces hace un par de obras buenas y contrarrestan y pesan más que todo lo que ha, las fechorías y cosas que ha hecho anteriormente. Entonces el hermano Jorge llevó la conversación con este joven el día de ayer de la misma manera en que nuestro Señor Jesucristo llevó a este joven rico, y este joven rico dijo, pues es que todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. No fueron las mismas palabras del muchacho de ayer, pero muy similar. Así como que no soy tan malo, he hecho la vida bien, la he llevado bien, soy una persona moral, no he hecho daño a nadie. Haces menos el pecado, te exaltas a tu propia obra y la obra de Cristo la haces nada. La salvación de nuestras almas no están bajo nuestros términos, sino bajo los términos de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo habla con este joven rico. Y observen el versículo, entonces Jesús, 21, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Con eso le dio en la torre a este joven. ¿A qué se refería nuestro Señor Jesucristo en el versículo 21? Pues recuerden, Él dijo, pues no adulterarás, pues no adultero, dice eso lo he desde joven, no adultero, no fornico, ¿verdad? Y luego dice, los mandamientos guárdalos, no mates. El joven dijo, pues no he matado a nadie, no hurtes, pues no soy ratero, no des falso testimonio, pues no, yo no miento de la gente. Pero ¿cuál es creo que es el 8º mandamiento, no recuerdo. El 8º mandamiento es, creo, el de no codiciarás, según yo. Y ahí no pudo. Entonces Cristo en el versículo 21 lo está refiriendo precisamente a ese mandamiento, no codiciarás. Porque el muchacho dependía de su dinero era su Dios. Su dinero era todo lo que él tenía. Confiaba en ese dinero. En vez de confiar en Cristo, confiaba en las cuestiones económicas. Y Cristo Jesús lo sabía. Entonces, mira, todos los otros mandamientos ya los has hecho, los has cumplido, pero te falta uno en el cual realmente has caído. La cuestión de la codicia. Tu dinero es tu Dios. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y él amaba más su dinero que la persona de Cristo Jesús. Confiaba en su dinero más que en lo que Cristo Jesús, el mensaje que él tenía. Y en el amor fíjense, dice que él le mostró amor, le habló con amor. Todavía con amor nuestro Señor Jesucristo. Te falta un mandamiento, no codiciarás. Y este no podía, era su Dios. Vamos a continuar. Su Dios lo robó a este joven de la más grande bendición de la vida eterna. Y hoy, pues ese tipo de cosas continúa en el corazón de las personas. El dinero hace que la persona quiera ser primero y terminan siendo el postrero. El que busca la fama y el dinero y el poder y la honra y la gloria siempre es el que quiere ser primero. Nunca quiere ser postrero. Vamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 1.
Vamos a leer rápidamente del versículo 26 al versículo 31. 1 Corintios 1, 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En otras palabras, no es lo que yo pueda hacer, es lo que Él hizo y hace. Yo me pongo al último, soy de lo más vil, soy de lo menospreciado, soy de lo más tonto, soy el menos de sabiduría, soy el último, soy el postrero. El que está al frente es Cristo. Pero este joven, él, todo lo contrario. Mi poder, mi posición, mi dinero, mis obras. Y estas me van a sacar adelante para ganarme esa heredad en el cielo. Él quería ser el primero y no el postrero. El dinero es una cosa maravillosa. Realmente lo es. Puedes comprar muchas cosas. Y si estás en Cristo Jesús y tienes su libertad y estás en Él, wow, lo que puedes hacer con la economía que Dios te ha dado. Pero si esta economía está por encima de la persona de Dios, entonces ese dinero que es muy bueno, en vez de ser de bendición para honra y gloria de Dios, termina esclavizándote a ti. Entonces ya no eres esclavo de Jesucristo, eres esclavo del dinero. No es malo que tengas dinero, absolutamente no. Pero vamos a ver estas palabras muy conocidas para que lo entiendan un poquito mejor. Versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué? Pues porque dependen del dinero, ponen su confianza en Él antes de que en Jesucristo. Y dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. Vamos a ver este versículo. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondió, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahora, lo interesante es por qué se asombraron los discípulos. Cuando Él dijo, los ricos, para que entren al cielo, está bien difícil. Y se asombraron. ¿Por qué se asombraron los discípulos a estas palabras? Bueno, por otra falsa doctrina que existía en esos tiempos y existe hoy. ¿Cuál es esa? Esa falsa doctrina que tenían los judíos, la tienen, y hoy muchas iglesias lo tienen, es la siguiente. La gente que les va bien es porque son queridas por Dios. Dios los bendice económicamente porque están bien con el Señor. Es la famosa y falsa doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Si estás bien con Dios, Dios te da. Si no estás bien con Dios, vas a ser un pobretón toda la vida. Y es castigo de Dios la pobreza. Y es bendición de Dios la riqueza. ¿Sí? Así es como los judíos vivían en aquellos tiempos. Y Cristo Jesús les está diciendo, los ricos, difícil está que ellos entren al cielo. Y se asombraron. ¿Cómo es eso posible? Si es todo lo contrario, el dinero es bendición de Dios. Y ahora usted nos está diciendo que tener dinero me hace más difícil que yo entre a gloria. La cosa no es el dinero, la cosa es dónde está tu fe, en qué está tu confianza. ¿En tu dinero o en la persona de Cristo Jesús? El problema no es el dinero, es dónde está tu corazón.
pero esa es la razón por la cual se asombraron, porque ellos habían escuchado toda la vida que el dinero es bendición, y si eres pobre, pues es porque estás mal con el Señor. Pues no. Y luego viene este siguiente versículo 25: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bueno, ¿cómo se llaman esas? En la literatura, hermano Bazán o hermano Gustavo, en la literatura, ¿cómo se llama cuando exageras algo? ¿Hipérbole? Hipérbole, híjole. Ok, entonces yo sé que nuestro Señor y los judíos, la literatura judía, utilizaban muchas hipérboles, muchas exageraciones de las cosas. Y parece ser que este es uno, ¿no? Es más fácil que un camello entre por una aguja, el ojo de una aguja, que un rico entrar a la gloria de Dios. Y muchos piensan que pues es una aguja, y a ver, de esas agujas de las abuelitas, que no pueden meter ni el hilo, y pues es una hipérbole, ¿no? ¿Cómo voy a meter un camello? Pues imposible. Ok, pero eso no tiene nada que ver. Vamos a ver a qué se refiere con... ahí está. Le prendes, por favor. Vamos a ver realmente qué es el ojo de una aguja. El ojo de una aguja en tiempos bíblicos no se refería a ese instrumento para coser, para costurar, sino que se refería a... ¿ven la puerta grande? El arco grandísimo. Ok, esos eran los portones. Y luego tenían el portón mediano, y luego tenían la puertita chiquita. Ok, la puerta chica era conocido como el ojo de la aguja. Pero también y obviamente pues, para que entre un camello por una de esas, está difícil. También el ojo de una aguja, no solamente eran esos, sino muchos de los muros de defensa en las ciudades bíblicas tenían un agujerito que les ponían. Mira, ponle porfa, a ver si encuentras el agujero ese. No lo hayas. Bueno, es básicamente la misma idea. Es el arco y tenían unos huecos en forma de triángulo o en forma como de llave. Y también esos eran por donde entraban por cuestiones de defensa y seguridad. Entonces las ciudades amuralladas a menudo tenían estos ojos de aguja por donde pasaban diferentes cosas. Pero estos, en esencia, son los ojos de la aguja. No es el ojo de la aguja de la abuelita. ¿Sí? Entonces ya vieron algo un poco más cultural. Ok. Muy bien. Vamos a continuar. Una cosa sucede aquí con Pedro. Observen lo que dice Pedro. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En otras palabras, la salvación no es posible por parte del esfuerzo humano. Es lo que les estaba diciendo. ¿Quién será salvo? Quien Dios quiera, porque no depende de lo que el hombre quiera. Este hombre quería, este hombre fue y se arrodilló a los pies de Cristo, ¿no? Fue lo primero que hizo, fue y se arrodilló delante de él. Él quería, estaba deseoso, hasta se puso triste cuando Cristo le dijo: no, ¿sabes qué? No. Dice, estoy afligido, dice el versículo, afligido, dice, y esa palabra en el griego implica luto. O sea, tan triste se puso porque él deseaba ser salvo y heredar el cielo. Tan triste se puso que estaba como de luto, pero él deseaba. Recuerden lo que dice Romanos: no depende del que quiera, sino de Dios que tiene misericordia. Y eso es lo que estamos viendo en este versículo. Él quería, pero sus deseos de ser salvo no significan que iba a serlo, porque depende de Dios. Versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirles: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo
y te hemos seguido. Recuerden, algunos de los discípulos tenían dinero, mayormente Juan, pero Pedro también tenía su propio negocio. Juan y su hermano tenían dinero, Pedro tenía su negocio y otros posiblemente también. Pues Mateo definitivamente tenía su negocio muy lucrativo y dejaron todo por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ven y síganme, yo los haré seguidores de hombres. Y ahí van los 12 y le siguieron, dejaron todo atrás. Entonces ellos dicen, pues es que todo lo hemos dejado. Entonces nosotros que hemos dejado todo atrás, ¿vamos a tener recompensa porque todo lo hemos dejado? Es lo que estaba pidiendo Pedro. ¿Voy a ser bendecido si yo dejé todo? Y si este hombre dices que tiene que dejar todo para seguirte, pues nosotros hicimos eso. Es decir, que vamos a tener nosotros una ganancia por haberte seguido. Es muy distinto. Años más tarde, en el libro de los Hechos, vemos a un Pedro completamente diferente en cuestión a su mentalidad. Aquí él está preguntando, pues yo dejé todo por ti. Entonces, ¿dónde está mi ganancia? Y la de todos nosotros, los otros 11. Yo quiero ver eso. Y se observan unos años más tarde en Hechos capítulo 3. Vayan rápidamente a Hechos capítulo 3 y versículo 6. Muy famosas las palabras de Pedro. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Comprendió que las cuestiones económicas no son garantizadas porque seas salvo tampoco. Ahora, eso no significa que Dios no te va a bendecir grandemente. Y Jesucristo dijo eso precisamente aquí. Recuerden, estos de la doctrina, estos de la prosperidad, ellos dicen, tú acepta a Cristo y mira, todas las cosas te van a ir bien y vas a tener y vas a ser rico. Y Pedro aquí en el capítulo 3 de Hechos dice, no, plata y oro no tengo. Se me acabó, ya no hay billullos. ¿Sí? Se acabaron. Entendió que no tienes una garantía monetaria necesariamente. Pero observen lo que Cristo dice. Versículo 29, respondió Jesús y dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. O sea que Dios me va a hacer, si yo ya he dejado todo, Dios me va a dar 100 veces más. Eso suena a mí a prosperidad, ¿no? Él no estaba hablando de cuestiones económicas, pero veamos. 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces él dice, miren, casas, van a tener muchísimas. La idea detrás de eso es, yo tengo casas en todas partes del mundo, porque son las casas de mis hermanos y hermanas en Cristo. En estas vacaciones donde estuvimos este verano, ni fueron vacaciones, pero que nos aventamos el verano en Estados Unidos, íbamos de casa en casa, en casa en casa, y los hermanos nos abrían sus casas para quedarnos. Y no me cobraban nada. Yo puedo ir alrededor del planeta Tierra, de casa en casa, en casa en casa, de mis hermanos en Cristo. Tengo la oportunidad para hacerlo. Y puedo comer de sus tierras. Puedo alimentarme de la cosecha que ellos tienen, que ellos hacen. Un hermano me va a recibir en Cristo Jesús. Y he hecho hermanos y hermanas en Cristo. Y mujeres que aunque no son mi madre biológica, las veo como mi madre. Hombres que aunque no son mi padre biológico, son para mí padres. Su casa es mi casa es la suya de ellos también. Porque somos hermanos en Cristo Jesús.
no está hablando de cuestiones económicas, sino que mis bendiciones son tantas por la hermandad que tenemos en Cristo Jesús. Respondió Jesús, versículo 30, que no recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hijos, hijas, tierras, con persecución. Hasta les dijo, y les prometo también persecución. Y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán los primeros. Este joven que a los ojos populares, los ojos del mundo, lo tenía todo, pero no tenía nada. Y el cristiano que no tiene absolutamente nada, que es pobre, tiene absolutamente todo en Cristo Jesús. No porque hemos confiado en nuestras posibilidades económicas o porque hemos confiado en nuestras habilidades y rituales y cuestiones exteriores, sino porque hemos confiado en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es suficiente para la salvación. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Y si usted está aquí esta noche, esta mañana, y usted no todavía piensa que la salvación se puede ganar con obras, la Biblia tiene algo muy distinto que decirle acerca de eso. Aunque tú tengas las ganas, no depende de ti, depende de Él, quien tiene misericordia y se la da a quien Él quiere darla. Es una cuestión de poner confianza plena en su obra y no la mía. La exaltación suya sobre mis habilidades humanas. Su suficiencia por sobre mi autosuficiencia. Vamos a orar. Señor Padre, gracias te damos por su palabra. Gracias, Señor, porque la salvación no depende de uno, sino de la obra de su Hijo Jesucristo. Señor, aquellas almas con las que hemos estado trabajando, aquellas personas con las que hemos tocado puertas, te pido, Señor, que su Espíritu Santo toque sus corazones y que podamos volverlas a dar una vuelta en un tiempo no muy futuro y volver a hablar con ellos. Señor, y que nos des la habilidad de poder abrir su palabra para poder darles el plan de Dios para salvación, que les podamos explicar acerca de su obra redentora y que sea su Espíritu Santo que los lleve a los pies de Cristo, entendiendo que no depende de mis obras, no depende de la ley, porque esa ya la quebramos, sino que depende únicamente de su Hijo Jesucristo. Y en el nombre de nuestro Señor y Dios, nuestro Señor Jesucristo, le agradecemos por todo y le pedimos estas cosas en esta mañana. Amén.